¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo disparo pudo desatar una guerra que cambió el mundo para siempre? Hoy vamos a desentrañar el complejo rompecabezas que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Quédate conmigo, porque esto es más emocionante que cualquier película de suspenso. Para entenderlo, tenemos que viajar a la Europa de principios del siglo XX. Imagina un tablero de ajedrez gigante, pero en lugar de piezas, tenemos imperios poderosos mirándose con recelo. Por un lado, estaban las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y, en menor medida, el Imperio Otomano e Italia, aunque Italia luego cambiaría de bando. Por el otro, la Triple Entente en Francia. El Reino Unido y el Imperio Ruso en la tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el imperialismo. Todas estas potencias competían ferozmente por colonias en África, y hacia más colonias significaban más recursos, más poder y más prestigio. Era una carrera salvaje por dominar el mundo, y nadie quería quedarse atrás. Alemania, una nación relativamente nueva pero industrialmente muy poderosa, sentía que había llegado tarde al reparto y quería su lugar bajo el sol. Esto, por supuesto, chocaba directamente con los intereses de Francia y Gran Bretaña, que ya tenían imperios enormes. Luego tenemos el nacionalismo. A principios del siglo XX, el nacionalismo era una fuerza arrolladora. La gente sentía un orgullo inmenso por su país y a menudo una profunda desconfianza o incluso odio hacia otros. En Francia, por ejemplo, todavía ardía el deseo de venganza contra Alemania por la humillante derrota en la guerra franco-prusiana de 1870, en la que perdieron las regiones de Alsacia y Lorena. Querían recuperarlas a toda costa. Pero el nacionalismo más explosivo estaba en los Balcanes, una región conocida como el polvorín de Europa. Aquí, varios grupos étnicos como los serbios, croatas y bosnios soñaban con liberarse del control de los imperios austrohúngaro y otomano para formar sus propias naciones. Serbia en particular aspiraba a crear una gran Serbia que uniera a todos los eslavos del sur, una idea que chocaba de frente con los intereses de Austria-Hungría, que tenía una gran población eslava dentro de sus fronteras, y temía que este movimiento la desintegrara. El tercer factor clave fue el militarismo. Las potencias europeas estaban enfrascadas en una carrera armamentística sin precedentes. Los ejércitos crecían, se construían acorazados cada vez más grandes y mortíferos, y los generales desarrollaban planes de guerra increíblemente detallados. Se creía que la guerra no solo era inevitable, sino incluso deseable, una forma de demostrar la fortaleza y virilidad de una nación. El Plan Schlieffen de Alemania, por ejemplo, era un plan detallado para una guerra rápida en dos frentes contra Francia y Rusia. La existencia de estos planes hacía que, una vez iniciada una crisis, fuera muy difícil dar marcha atrás. Y finalmente, el sistema de alianzas. Este es quizás el punto más crucial. Europa estaba dividida en dos bloques militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. Eran como dos pandillas rivales. Si un miembro de una alianza era atacado, los demás estaban obligados a defenderlo. Este sistema, que supuestamente debía mantener la paz, creando un equilibrio de poder, en realidad se convirtió en una trampa mortal. Una pequeña chispa en cualquier parte del continente podía incendiarlo todo. Y esa chispa llegó el 28 de junio de 1914. En ese día, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía visitaban Sarajevo, la capital de Bosnia. Bosnia era una provincia que Austria-Hungría se había anexionado, para gran enfado de los nacionalistas serbios, que la consideraban suya. Mientras la comitiva real recorría la ciudad en un coche descapotable, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, miembro de una organización secreta conocida como la Mano Negra, se acercó y disparó a quemarropa, matando al archiduque y a su esposa. El asesinato de Sarajevo fue la gota que colmó el vaso. Austria-Hungría, furiosa y buscando un pretexto para aplastar a Serbia de una vez por todas, vio su oportunidad. Pero antes de actuar, buscaron el apoyo de su poderoso aliado, Alemania. El Kaiser Guillermo II y su gobierno le dieron a Austria-Hungría lo que se conoce como el cheque en blanco, un compromiso de apoyo incondicional
Pasara lo que pasara, con el respaldo alemán, Austria-Hungría le envió a Serbia un ultimátum brutal el 23 de julio. Las condiciones eran tan humillantes que era casi imposible que Serbia las aceptara todas. Exigían, entre otras cosas, que agentes austriacos pudieran investigar el asesinato dentro de Serbia, lo que era una violación directa de su soberanía. Serbia, sorprendentemente, aceptó casi todos los puntos, excepto ese último. Pero para Austria-Hungría no fue suficiente. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia y comenzó a bombardear su capital, Belgrado. Aquí es donde el sistema de alianzas se activó como una cadena de dominó. Rusia, que se veía a sí misma como la protectora de todos los pueblos eslavos, especialmente de Serbia, no podía quedarse de brazos cruzados. El zar Nicolás II ordenó la movilización de su gigantesco ejército para presionar a Austria-Hungría. Alemania vio la movilización rusa como una amenaza directa. Le exigió a Rusia que se detuviera. Cuando Rusia se negó, Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto. Como Francia era aliada de Rusia, Alemania sabía que también entraría en la guerra, así que, siguiendo su plan Schlieffen, Alemania le declaró la guerra a Francia 2 días después, el 3 de agosto. El plan alemán consistía en invadir Francia rápidamente a través de Bélgica, que era un país neutral. Pensaban que podían derrotar a Francia en unas pocas semanas, y luego girar todas sus fuerzas hacia el este para enfrentarse a Rusia, pero la invasión de la neutral Bélgica fue un error fatal de cálculo. El Reino Unido había garantizado la neutralidad de Bélgica en un tratado de 1839. La invasión alemana fue la excusa perfecta para que Gran Bretaña entrara en la guerra. El 4 de agosto de 1914, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Y así, en poco más de un mes, una crisis local en los Balcanes se había transformado en una conflagración europea. Los imperios se lanzaron unos contra otros, arrastrando a sus colonias y a otras naciones con ellos. Lo que muchos pensaban que sería una guerra corta, terminada para Navidad, se convirtió en una carnicería de 4 años que costó millones de vidas y redibujó el mapa del mundo. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? La verdad es que no hay una respuesta simple. No fue solo el asesinato en Sarajevo, fue una tormenta perfecta de imperialismo, nacionalismo, militarismo y un sistema de alianzas rígido que convirtió un conflicto regional en una catástrofe mundial. Cada país tomó decisiones que, desde su punto de vista, parecían lógicas y necesarias para su propia seguridad, pero que en conjunto llevaron al desastre. La Primera Guerra Mundial nos enseña una lección aterradora sobre cómo el miedo, la ambición y la desconfianza pueden llevar a la humanidad por caminos oscuros e impredecibles. Es una historia que debemos recordar para no repetirla. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor cómo empezó este conflicto tan devastador. Si te ha gustado el video y quieres aprender más sobre historia de una forma amena, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Déjame en los comentarios qué otro evento histórico te gustaría que exploráramos. Gracias por verme y hasta la próxima.